Señoras y señores, ¿y si les digo que los videojuegos de anime de pelea, con algunas excepciones como el Budokai Tenkaichi 3, están destinados al olvido y a la irrelevancia? Incluso el juego del anime más popular de la actualidad sufre ese destino. Es más, si hipotéticamente les fuera bien, a esos juegos en el estreno, al mes o a la semana siguiente, se volverían completamente irrelevantes. Y si bien los juegos en general de la actualidad eventualmente necesitan DLC con nuevos personajes, en el caso de los juegos de anime los necesitan con mayor urgencia porque pierden demasiado rápido su atractivo y dependen de esos nuevos personajes constantemente para mantenerse vigentes, y aún así, eso podría no salvarlos. Si no lo creen, pregúntenle a Jump Force. Esto es algo que puede pasarle hasta a los más grandes como a Dragon Ball, que si bien con Fighter Z y Xenoverse 2 actualmente no están en una buena situación, son juegos que perduraron mucho tiempo siendo relevantes porque tenían muchos atractivos que varios otros juegos no, aunque el hecho de pertenecer a la franquicia de Dragon Ball también fue un plus, ya que tienen tantos videojuegos que existe un fanbase exclusivo para los juegos de esa franquicia. Pero con Sparking Zero recientemente no tardaron en perder a más de la mitad de sus jugadores y hoy en día se dice que no hay nadie, pues Sparking Zero sufre de lo que varios otros juegos de anime también sufren, y es lo que diré más adelante. Aparte de que Sparking Zero depende mucho de su sistema de combate en línea que no es muy atractivo que digamos. Y fuera de Dragon Ball tenemos el caso de Jujutsu Kaisen, considerado el anime más popular de la actualidad, que estrenó un videojuego hace no mucho y le fue catastróficamente mal. Después podemos pensar en otras franquicias como Boku no Hero, One Punch Man o Demon Slayer, con juegos estrenados cuando el anime gozaba de popularidad y aún así no tardaron mucho en pasar a la irrelevancia o al olvido. ¿Y cuál es la razón de que tantos juegos estén destinados a un efímero periodo de popularidad? Es más, tal vez doy mucho crédito, porque varios nunca tuvieron un punto de popularidad. Si comparáramos los juegos de pelea que no son de anime y los que sí, los primeros son como un gran árbol y los segundos son una simple ramita. ¿Y cuál es la razón? La respuesta, y lo diré así para hacerme ver el canchero e intelectual, es el alma. La principal diferencia entre los videojuegos del nicho de anime de peleas y fuera de este es que otras franquicias empiezan desde cero como videojuegos. Toda su historia y universo es construido a través de cada entrega, creando una saga entera solo en ese formato, permitiendo que sean no solo rentables y exitosas, sino memorables, trascendentes y creando una comunidad fiel que siempre está alerta de una nueva entrega. Todo en ese otro nicho está lleno de atractivos, desde el modo campaña o historia hasta el contenido post-historia, y eso hace que tengan mucha originalidad. En cambio, los juegos de anime están dentro de otro nicho que adapta series o películas a juego, en este caso para crear juegos de combate, y estos están muy limitados. Piensen que otros juegos de pelea tienen su propia historia interesante, pero los de anime no tienen tal cosa, porque la historia que importa está en el anime y manga. La historia que adapten, independiente de la presentación visual que quieran darle, no será lo más llamativo y será hasta intrascendente, porque hagan lo que hagan en la historia del juego, no afectará en nada a la historia principal que tanto siguen. Hay juegos que sí ofrecen historias originales como alternativas al anime y me parecen geniales, pero de todas maneras la mayoría no termina siendo la gran cosa, y cuando sí son la gran cosa, estos juegos tienden a tener un sistema de combate no muy atractivo. Con eso a un lado, lo que la mayoría espera de un juego de anime son las peleas, porque vamos, es el tipo de anime que más llama la atención. Entonces, tenemos la primera gran diferencia entre los juegos de anime y los generales. Mientras estos últimos pueden apoyarse en su historia, que dan ganas de jugarla varias veces, y su jugabilidad para brillar, los de anime dependen únicamente de la jugabilidad. Y repito, por más que unos se esmeren en dar atractivos a una historia, como Sparking Zero con sus What If, siempre
terminan volviéndose irrelevante. Después hay casos como JoJo's Eyes of Heaven, que tiene una gran historia original, pero una jugabilidad que no termina de emocionar. Pareciera que no se pueden tener las dos cosas. Y si hablamos de jugabilidad, la mayoría es del estilo de tener un escenario para moverte en 3 dimensiones, ataques básicos con combos demasiado simples y habilidades especiales que recrean escenas del anime, siendo esto lo más atractivo. Pero es algo que eventualmente pierde la gracia a no ser que tengas a un pana para jugarlo. Después hay casos como Fighter Z, con un sistema similar a otros juegos de pelea tradicionales, con combos y mecánicas complejas, combates sofisticados que lo hacen entretenido aún si juegas solo, y si tienes a un pana para jugarlo, es aún mejor. Eso ayudó a que Fighter Z sea relevante más tiempo, pero en los casos anteriores se termina sintiendo monótono muy pronto. Dicho eso, debo hacer énfasis en otra gran diferencia entre los videojuegos de anime y cualquier otro: el público al que están dirigidos. Recordarán que dije que algunas franquicias son creadas desde cero como videojuegos. Al ir construyéndose en cada entrega, los hace muy rentables. Son juegos que apuntan a crear una base de fanáticos, y cuando la tienen, buscan realizar nuevas entregas que dejen satisfechos a los viejos fanáticos y a la vez atraigan a nuevos. Pero en cambio, los juegos de anime no buscan nada de eso. No buscan crear nuevos fanáticos, buscan aprovechar la base de fans del anime. Tienen un objetivo y visión muy limitada. Son como artículos coleccionables y suena muy obvio, pero piénsenlo con, por ejemplo, el juego de Boku no Hero. Su videojuego está hecho específicamente para los que vieron el anime y manga, no para crear nuevos fanáticos. Ahí ya hay una limitación. La segunda limitación es que entre a los que les guste el anime, quizá la mitad sea de jugar videojuegos y entre esa mitad solo unos pocos lo probarán. Y ahora, imagina si a esos pocos que lo probaron no les gusta, sería una catástrofe. En resumen, los juegos de anime que son de peleas buscan aprovechar a una base de fanáticos ya existente, confiando en que amaron tanto el anime que querrán todo lo relacionado. En cambio, otras franquicias de juegos de pelea buscan crear esa base de fans y siempre atraer a nuevos. Los juegos de anime tienen un techo, las otras franquicias no lo tienen. Trayendo de regreso el ejemplo de Dragon Ball, si a este le va bien es porque tiene toda una franquicia aparte solo de videojuegos, y dudo mucho que otros animes quieran ser tan ambiciosos para construir una completa saga de juegos como lo hizo Dragon Ball. Y lo repito, estamos hablando de esos juegos que tienen una modalidad para competir con otros jugadores localmente o en línea, por lo que juegos como Dragon Ball Z Kakarot o el de Shingeki no Kyojin no contarían porque son otra cosa. Yo me centro en los de pelea porque son los que más resaltan cuando de juegos de anime se habla. Con todo eso dicho, creo que se entiende el por qué digo que estos juegos son tan olvidables y están destinados a la irrelevancia. El nicho resumido al que apuntan, su falta de originalidad y las mecánicas repetitivas y monótonas, e incluyendo el hecho de que la mayoría de estos están diseñados como si fueran un coleccionable más y no se centran tanto en ser realmente un buen videojuego. Con todo eso, piensen que aún así, varios de estos se venden a un precio normal como cualquier otro videojuego. ¿Y a qué quiero llegar con eso? A que, por ejemplo, miren esto, ustedes, en su sano juicio, pagarían $60 por Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Pagarían $100 por la Ultimate Edition. Nah, hombre, ni el más fanático. Bueno, a lo mejor el más fanático sí. Digo, yo pagué como 80 por el Sparking Zero. Pero en fin, los juegos de anime, de pelea, tienen una esperanza de vida muy corta y difícilmente serían un fenómeno. Es más, ahora mismo una nueva franquicia de juegos de combate podría estrenarse y tendría más posibilidades de ser un éxito memorable al no estar tan limitada. Aunque esto es solo mi opinión y conclusión en base a cierta investigación de por qué este tipo de juegos de anime suelen ser tan irrelevantes. Ahora es tu turno de opinar al respecto. Gracias por haber visto el video hasta aquí. Si te gustó, puedes compartirlo, suscribirte si aún no lo estás y dejar un me gusta. Nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda: el Budokai Tenkaichi 3 es eterno.